Buenos días a todos, mucho gusto, mi nombre es Fernanda Barrios, yo soy jefe de residentes del IS de accidentes actualmente. En este caso pues voy a presentar un caso interesante que es una estenosis yeyunal a cargo de mi persona. Bueno, como datos generales del paciente, es un paciente con las iniciales ahí descritos de 39 años, como dato interesante pues es testigo de Jehová, perito contador y es originario, residente y procedente de la ciudad de Guatemala. En antecedentes familiares, pues el paciente no refería y en los personales patológicos tenía antecedentes de un infarto agudo de miocardio hace 3 años con tratamiento médico con rivaroxaban, ácido acetil salicílico y clopidogrel. Tenía también antecedente de una trombosis venosa profunda de miembro inferior derecho hace 12 y 8 años, con lo cual había requerido tratamiento médico y refería a él que actualmente pues no consumía más que los anticoagulantes antes mencionados. Tuvo antecedente de ser recuperado de COVID en el año 2021 y requirió oxígeno suplementario, estuvo hospitalizado aproximadamente 10 días y ya contaba con 2 vacunas de AstraZeneca. Entre los antecedentes quirúrgicos, pues una hernioplastia inguinal bilateral hace 32 años en el Hospital Roosevelt sin complicaciones y en traumáticos una fractura de muñeca izquierda hace 19 años. El motivo de consulta del paciente pues fue dolor abdominal de 6 días de evolución. En la historia de la enfermedad actual, pues el paciente refería que 6 días previos a su consulta había iniciado con dolor abdominal generalizado, tipo cólico, que posteriormente pues acompañaba también de vómitos de contenido alimenticio. Refería a él que había vomitado aproximadamente durante 15 ocasiones en 24 horas. Y también tenía antecedente de no haber defecado durante 5 días previos a su consulta. El paciente, además de esto, refería que 2 meses previos a su consulta no había podido ingerir alimentos sólidos, únicamente había ingerido alimentos líquidos y 2 días previos pues ya no había tolerado ni siquiera alimentos líquidos. Al examen físico de ingreso, los signos vitales se encontraban dentro de límites normales y lo único positivo en el examen físico pues fue un abdomen que no se encontraba distendido, con los ruidos gastrointestinales disminuidos, no había signos de irritación peritoneal, pero sí dolor a la palpación profunda en mi abdomen izquierdo. A la evaluación rectal no había presencia de heces en la ampolla. El paciente ingresa con una impresión clínica de un cuadro de una obstrucción intestinal, los antecedentes de un infarto agudo de miocardio y un COVID moderado. Se inician con los estudios de gabinete y se le da manejo médico al paciente, se coloca una sonda nasogástrica de descompresión, la cual dio aproximadamente 500 cc de contenido biliar y se inició control de ingesta y excreta. Entre los estudios de gabinete, pues los laboratorios se encuentran prácticamente entre límites normales, lo único positivo es una hipercalemia en 5.5 y una lipasa que se encontraba en 265. La PCR también se encontraba en 11. Una CK que estaba en 544, se les solicitan también por el antecedente de no consumir alimentos sólidos, pruebas nutricionales evidenciando unas proteínas totales en 7.19 y en la albúmina que en ese momento pues no había reactivo. Se solicitan también unos gases arteriales, los cuales con un pH en 739, una PO2 en 135, el paciente ya se encontraba con oxígeno a 2 litros por cánula binasal, una PCO2 en 34, un lactato en 1, perdón, ahí me confundí, el bicarbonato estaba en 21, el déficit de base en menos 3.4 y una saturación de 99. Estas son las radiografías de ingreso, el paciente pues no se observa un cuadro obstructivo como tal, no hay dilatación de asas intestinales, solo la cámara gástrica un poco distendida, la radiografía de tórax pues que tampoco demuestra ninguna normalidad. El paciente pues con el manejo médico mejora la sintomatología, sin embargo se siguen completando los estudios y se solicita una tomografía abdominal. En la tomografía abdominal pues se destaca una importante distensión de la cámara gástrica, duodeno e inicios del IE1, posterior ausencia de la distensión, como pueden observar ahí. Solo se observa un segmento de asa proximal de IE1 dilatado. Bueno. El paciente pues pasa encamamiento, se continúa en nada por vía oral con la sonda de descompresión gástrica y como pueden evidenciar en la tomografía que se había solicitado previamente, pues no se había solicitado con medio de contraste oral, por lo que en el servicio se solicita una serie gastroduodenal
En la serie gastroduodenal, pues evidencia adecuado paso del medio de contraste, cámara gástrica, duodeno. Sin embargo, en esta tasa de ayuno se observa un área de estrechez. Ya con estos resultados, pues el paciente pasa 2 días posteriores de completar los estudios a sala de operaciones, con un cuadro clínico de una obstrucción intestinal, secundario un área de estenosis de intestino. El procedimiento pues inicia por una videolaparoscopía diagnóstica, la cual posteriormente se convierte a una laparotomía exploradora, por falta de visualización anatómica por múltiples adherencias que se encontraban a dicho nivel, y se realiza una resección intestinal más una anastomosis manual término-terminal isoperistáltica de intestino delgado en 2 planos y un cierre de la pared musculoaponeurótica. Entre los hallazgos, pues, había múltiples adherencias entre asas intestinales y aumento mayor, lo cual pues no permitía una adecuada visualización anatómica durante la videolaparoscopía, por lo que se convirtió en un procedimiento abierto. A 20 centímetros del ángulo de Treitz se evidenciaba una disminución considerable del diámetro del yeyuno en un segmento aproximado de 40 centímetros, en el cual había múltiples adherencias a colon descendente y aumento mayor. El intestino proximal a la zona de la estenosis pues se encontraba dilatado y el que estaba a continuación pues se encontraba colapsado. Aquí podemos ver en esta imagen, ahí se está señalando con la pinza un área de las adherencias que habían a intestino delgado, las cuales eran bastante firmes, por lo que no se podía resolver de forma videolaparoscópica. Y este es el segmento resecado de intestino delgado, donde se observa pues, que en los extremos está de un diámetro normal. Sin embargo, un área más o menos de 40 centímetros había una disminución de más del 50% del diámetro de la luz del intestino delgado. Pues el paciente pasó a encamamiento, se dejó en nada por vía oral, luego se iniciaron tolerancia oral más o menos a las 24 horas y el paciente pues fue progresando su tolerancia sin ninguna complicación. La complicación que tuvo pues fue una infección de la herida operatoria, la cual se estuvo realizando curaciones diarias y el paciente egresó en adecuadas condiciones, ya tolerando alimentos sólidos 10 días después de su posoperatorio. Entre las causas que se encontraron de la estenosis del yeyuno, pues la patología reportaba pues que evidentemente era yeyuno lo que se había resecado, que contaba con las paredes del intestino, que la mucosa estaba ulcerada y que la pared estaba hipertrófica y fibrosada y que en el mesenterio pues había un foco de infarto hemorrágico. Muchas gracias.